Estimados asistentes, muy buenas noches. Antes de iniciar la charla, quiero agradecer al actor clave, la profesora Tania Taipe, que es quien me está colaborando para realizar el presente trabajo. La presente charla es parte de mis prácticas preprofesionales de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la materia de Practicum 1. El objetivo es darles a conocer los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. Para esto les quiero informar que todos tenemos derecho al usar Internet y estos derechos pueden ser violentados bajo distintos tipos de crímenes, como son el ciberacoso, la pornografía infantil, el cyberbullying y otros. En el presente trabajo trataré de desarrollar el sharenting. A continuación les voy a exponer unas diapositivas. Principio, por favor. Desde el principio quiero trabajar desde el principio. El sharenting. El sharenting es un americanismo que proviene de la palabra share, compartir, y parenting, que es paternidad. Consiste en documentar las primeras sonrisas, palabras, pasos y cada una de las anécdotas de nuestros más pequeños en redes sociales como son Facebook, Instagram y otras redes sociales. Esta es una práctica muy habitual, tanto que el diccionario británico ya reconoce la palabra desde el 2016, tiempo en el cual este fenómeno no ha dejado de crecer. Nuestra generación es la primera en lidiar con este tipo de problemática. Nuestros pequeños en la actualidad tienen una vida muy pública y esto se debe a que posteamos todo tipo de información y acontecimientos en la vida de nuestros pequeños. Publicamos fotos de los primeros pasos, de cuando dejan el pañal, mensajes de cumpleaños, aun cuando nuestros pequeños no saben ni siquiera leer. Pero ¿cuál es realmente el verdadero problema? No se ve tan mal que nuestros hijos sean famosos y generen dinero por ser adorables. La verdadera problemática de este asunto es que estamos exponiendo la vida de nuestros pequeños hacia el futuro. Y al exponer la vida de nuestros pequeños, quizás esto les pueda perjudicarles al momento de encontrar trabajo, conseguir pareja o aplicar para el ingreso a alguna universidad. Todos pensamos que esto no es tan malo. ¿Quién no quiere que un hijo sea famoso y popular? Además, publicamos las fotos para que todos se enteren de los logros y avances de nuestros hijos. Una foto de un cumpleaños le da le da al secuestrador información como la edad del niño, cómo se ve exactamente en el momento, altura, color de ojos, tipo de cabello. Todos estamos conscientes del tema. Sin embargo, no pensamos que pueda llegar tan lejos y seguramente mucho menos pensamos en las redes de pedófilos que existen en el Internet. Por hacer una prueba, si buscamos en Google la palabra pedófilo, encontraremos grupos que abogan para que este tipo de problemática sea reconocida como una enfermedad y que ser pedófilo debería ser socialmente aceptado. Con relación a esto, las fotografías de nuestras niños pueden ser usadas de formas indebidas. Llegamos tanto al punto de preocuparnos por nuestros hijos que no dejamos que experimenten cosas que nuestra generación sí las hizo, como jugar en la calle con los amigos, ir al parque con la familia, pero sí los exponemos en las redes sociales. No es lo mismo realmente. Exponer a nuestros hijos en las redes sociales es un peligro muy serio, ya que las redes sociales, en las redes sociales encontramos un sinnúmero de peligros. Tenemos que ser responsables con la información que compartimos en Internet. Realmente el Internet no es malo. El problema es lo que hacemos y la utilidad que les damos a esta herramienta digital.
El saber manejar y acceder a Internet hoy en día es vital, ya que el acceso a esta tecnología actualmente está dentro de la categoría de un derecho fundamental humano. Pero, ¿qué dice nuestra Constitución acerca de los derechos de las nuevas generaciones? Este tipo de derecho no está reconocido directamente en nuestra Constitución, pero sí se lo reconoce de manera evasiva en el artículo 17, numeral 2, donde se expresa que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, en especial para las personas y colectivos que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Como vemos aquí, se reconoce el poder de acceder a las nuevas tecnologías de la información y comunicación como el Internet, pero no nos dice nada de la defensa de los derechos de nuestros pequeños en el Internet. Otro artículo de nuestra Constitución donde se habla de alguna manera acerca de este tipo de derecho es el artículo 66, numeral 19, el cual dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requieren la autorización del titular o el mandato de la ley. Como podemos analizar en este artículo, se manifiesta que es importante proteger los datos personales para así evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta, para la cual nosotros la proporcionamos, y con ello se afecten otros derechos o libertades. Es por esto que en nuestro país existe una ley orgánica de protección de datos personales. Una ley orgánica de protección de datos personales que fue promovida por la Asamblea Nacional el 26 de mayo del 2021, siendo el Ecuador uno de los últimos países en introducir este tipo de legislación en nuestra normativa. La Ley Orgánica de Protección de Datos, en su primer artículo, nos especifica su objetivo y finalidad. El artículo 1 dice que la presente ley es para garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos y obligaciones y mecanismos de tutela. Esta ley nos manifiesta que nuestros datos deben ser tratados en estricto apego a la ley, de manera pertinente. La misma debe estar limitada al uso que nosotros le queramos dar y no pueden ser usados nuestros datos para fines ilícitos. Con este código se quiere evitar que desconocidos se apropien de datos considerados sensibles como etnia, creencias religiosas, orientación sexual, actividades laborales, direcciones domiciliares y laborales, enfermedades, pasado judicial, datos económicos, pasatiempos. Este tipo de información puede ser filtrada por gente inescrupulosa para que la utilicen para actos indebidos o ilegales. Nosotros como padres, al compartir fotografías de nuestros hijos sin darnos cuenta, proporcionamos información que puede ser interceptada por ciberdelincuentes. Información como dónde estudian nuestros pequeños, deportes que practican, amigos, etcétera. Misma que podrá ser utilizada para diversos delitos, como lo decíamos anteriormente, la pornografía infantil, el bullying, el ciberacoso e incluso instigarlos al suicidio a nuestros pequeños. En la actualidad, gracias a los últimos avances tecnológicos, para este tipo de delincuencia no es difícil implantar rasgos faciales tomados de una fotografía de Facebook, Twitter o Instagram de una niña o niño en cualquier tipo de video pornográfico o de contenido sexual. Según Javier Ávila, presidente de la Fundación Ecuatoriana para un Internet Sano y Seguro,
En el mundo, alrededor del 90 a 95% de pedófilos y pederastras están en redes sociales. Los crímenes relacionados con niñas, niños y adolescentes son el tercer negocio más lucrativo del mundo. Incluye adopciones ilegales, pornografía infantil, comercio ilegal de órganos, redes de niños para mendicidad, entre otros. Todos los padres debemos estar informados de los peligros que existen en el Internet. Al compartir una foto de nuestros pequeños y seres queridos, es importante recordar que nuestros hijos tienen derecho a la privacidad, la misma que en muchos casos está expuesta en ocasiones desde la primera ecografía. Como padres debemos ser capaces de evaluar el tipo de información que subimos. Lo que para nosotros en ocasiones puede ser divertido, para nuestros pequeños puede ser vergonzoso. Hay que recordar que el material subido a Internet mediante redes sociales, en la mayoría de casos, se queda para siempre. Aunque nosotros lo borremos, alguna persona más ya lo grabó en un disco duro, lo bajó a su teléfono o queda grabado en servidores de compañías. En nuestro país existe un código de la niñez y la adolescencia que los defiende de todo lo que se considere inadecuado para su desarrollo, además de defenderlos de las malas prácticas o de cualquier material que los incite a la violencia. Este código nos ayuda a regular el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas, niños y adolescentes para hacerlos efectivos y garantizarlos y protegerlos. Dentro de los principios fundamentales de este código encontramos el de igualdad y no discriminación, con lo que se le garantiza que no van a ser discriminados los niños bajo ningún tipo de situación, y el principio de corresponsabilidad del Estado, con el cual el mismo está obligado en conjunto con la sociedad y la familia a tomar todo tipo de medidas para cuidar, proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que se desarrollen en un ambiente sano y desarrollen sus capacidades. Este código en el artículo 45 nos habla del derecho a la información que tienen las niñas, niños y adolescentes. Tienen derecho a buscar y escoger la información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad, entendiéndose por patria potestad el ejercicio de deberes que pretenden garantizar la asistencia moral, libre, afectiva, física y jurídica del menor, de modo que su incapacidad natural no le impida el libre desarrollo de su personalidad. Como vemos, este código es una herramienta fundamental jurídica a la hora de proteger los derechos de nuestros niñas, niños y adolescentes. El mismo les garantiza una buena infancia y adolescencia, etapa en la vida donde ellos están mejor preparados para ser capacitados y formados ser capacitados y formados. Pero ¿qué pasa con este fenómeno llamado sharenting fuera de nuestro país? A nivel global, este fenómeno desde 2017 ha venido incrementándose. La necesidad de los padres de familia de exponer la infancia de sus hijos a cambio de unos pequeños likes últimamente es algo adictivo. En Estados Unidos se calcula que alrededor del 92% de las niñas, niños y adolescentes ya tienen una identidad digital al cumplir 2 años. Este problema se ha agudizado con la pandemia del COVID-19, que lejos de unir a las familias, ha incrementado la brecha entre las familias, ocasionando que los padres suban una gran cantidad de fotos del desarrollo de sus hijos a nivel escolar, personal y de toda índole. En España y la Unión Europea se estima que los niños empiezan a utilizar Internet alrededor de los 7 años. Y a causa de la pandemia han duplicado las horas de uso del mismo. Alrededor de 2 horas que se utilizaba antes, ahora utilizan alrededor de 3 horas y media diarias. Y que alrededor del 40% de los menores de edad ya tienen una red social como son Facebook, WhatsApp o Instagram. En la actualidad, el regalo preferido por los padres europeos para sus hijos es un smartphone que permite libre acceso a Internet. Este dispositivo es regalado con fines educativos, escolares, recreativos. Sin embargo, el mismo es usado por los pequeños para acceder a redes sociales. Las cuales no tienen restricciones para los menores.
y si tienen algún tipo de restricción, la misma es burlada por los menores. Y es que en realidad crearse un perfil o en una red social no es muy difícil, ya que no es difícil mentir en edad, sexo o cualquier otro dato requerido por las mismas, debido a que la verificación es escasa o nula. Además de saltarse el control parental, que sirve para que la aplicación busque contenido exclusivo para menores y de bloquear sitios peligrosos y con contenido exclusivo para adultos. Como vemos, el sharing es la sobreexposición de los menores por parte de los padres a las redes sociales, problema que se agudiza con el reciente despegar de las redes sociales como Instagram, que permiten subir contenido a menores de edad. Y es que ahora la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes sueñan con ser influencer, que es el término empleado para personas que poseen cierta credibilidad en Internet y un gran número de seguidores. Profesión que en la actualidad es muy lucrativa. Algunos de los denominados influencers pueden llegar a ganar mucho más dinero que cualquier empleado promedio o empresario. Pero el verdadero peligro de que nuestros hijos estén en las redes sociales empieza cuando la gente empieza a dar malos comentarios y esto abruman a los pequeños. Cuando utilizamos correctamente las redes sociales, no son una mala herramienta para aprender o divertirse. Lastimosamente, nuestros niños no son conscientes de que los peligros que están en las redes sociales, peligros como la suplantación de identidad, contacto con gente desconocida, con el propósito de entablar conversaciones con contenido sexual, además del riesgo que desconocidos roben imágenes personales y las compartan con extraños. Compartir imágenes personales sin autorización del propietario evidentemente es un delito, que lo puedes denunciar. Como les decía, compartir imágenes personales sin autorización del propietario evidentemente es un delito que lo puedes denunciar, pero aunque se realice cualquier acción, el daño ya está hecho, ya que como mencionamos anteriormente, el daño se sufre al momento que alguien descarga imágenes y ya quedan guardadas en algún servidor. En primer lugar, debemos tener claro que el robar o utilizar nuestras imágenes sin permiso están violentando nuestros derechos digitales, mismos que en la actualidad son una ampliación de los derechos humanos o derechos fundamentales. El utilizar o apropiarse de imágenes sin consentimiento cae en la categoría de ciberdelito o delitos informáticos, mismos que son realizados mediante el uso de medios informáticos o internet. Este tipo de conductas ilícitas están tipificadas en nuestro Código Orgánico Integral Penal en diversos artículos. Por ejemplo, si la información de nuestras niñas, niños y adolescentes es utilizada con fines de carácter sexual, serán juzgados de acuerdo al artículo 103 que dice, la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro tipo de soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños y adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Otro artículo de nuestro Código Orgánico Integral Penal que juzga este tipo de problemática contra el derecho a la intimidad es el artículo 178, que dice, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicacionales, privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad
de 3 años. Después de analizar nuestro Código Orgánico Integral Penal, concluimos que este tipo de prácticas como el sharing, los abusos y consecuencias de las mismas está penada en algunos artículos de nuestro Código Integral Penal. Aunque realmente es una práctica nueva, nuestras leyes ya tienen jurisprudencia y acerca de este tipo de casos. Ahora les voy a compartir unas conclusiones. La herramienta del Internet es como les decía, es una herramienta indispensable en el mundo globalizado en el que vivimos, pues el acceso al mismo es de vital importancia para las niñas, niños y adolescentes, así como para las personas adultas. Internet no es malo, lo malo es el tipo de uso que nosotros le damos al Internet y a las prácticas que realizamos en el mismo. Como padres debemos supervisar el acceso a las redes sociales por parte de nuestros hijos y el tiempo y el tipo de información que los mismos comparten y los amigos y contactos que cuentan en las redes sociales ellos. En el ejercicio de la patria potestad no debemos abusar de nuestros hijos compartiendo imágenes vergonzosas, las mismas que pueden ser usadas en su contra en el futuro, para avergonzarlos, intimidarlos o acosarlos. Recordemos que las imágenes permanecen durante mucho tiempo en el Internet. Siempre debemos supervisar el uso de aparatos tecnológicos por parte de los menores, además del tiempo que se emplean ellos en los mismos. Como recomendaciones, les diría que ajustemos siempre nuestros datos de seguridad, configuremos claves y contraseñas de nuestras redes sociales, además de con quién compartimos datos de información para evitar que desconocidos ingresen a nuestras redes sociales. Si creemos que nuestros datos son robados, copiados o compartidos de manera ilegal, realicemos la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. No permitamos que esta práctica prolifere. Ya que Internet es necesario en la actualidad, utilicemos siempre un buen antivirus para evitar descargar virus que nos podrían robar datos y contraseñas. Tratemos siempre de utilizar una herramienta que sea capaz de bloquear el acceso a páginas fraudulentas. Evitemos siempre usar redes públicas, ya que por la escasa seguridad es más factible que nos roben datos o se descargue algún tipo de virus. No compartamos datos personales, direcciones, fotografías, pasatiempos. Esto es lo mejor para evitar futuros problemas. A todos los asistentes les agradezco por haber participado en esta charla. Les quedo de mano muy agradecido y solo les pido que se queden un segundito más para tomarles una foto de los asistentes y si les puedo molestar encendiendo sus cámaras, por favor. Vale. Vale. Esta silenciada, esta sí. Una foto para la asistencia. En este momento les estoy tomando. Les agradezco a todos. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Llenos de un dulce numeral.